Acerca de esto, ustedes lo saben bien, el nombre Jesús significa Jehová salva. Y Él es la manifestación perfecta, completa del plan que Dios diseñó para salvar y redimir a toda la creación. Ahora bien, quisiera concentrarme en ese nombre, Jehová salva, que a nosotros nos llega a través del griego, Jesús, pero que en el idioma original que hablaban José y María y que hablaba Jesús, el hebreo y el arameo, era Yeshua. Era un nombre muy común para los judíos. Ustedes recordarán, de hecho, un personaje muy importante para los judíos que era Josué, ni más ni menos que el discípulo de Moisés, aquel que había dado la ley del Señor. Josué inicialmente se llamaba Oseas, pero Moisés le cambia el nombre y le pone el nombre Josué, remitiendo precisamente a esa esperanza que el pueblo de Israel tenía de que la salvación venía de parte del Señor, de que la salvación pertenecía única y exclusivamente a Jehová, y este nombre preanunciaba aquel plan que se iba a concretar con otro que se iba a llamar del mismo modo algunos siglos después. Y hay muchos paralelismos indudablemente entre la persona de Josué del Antiguo Testamento, el líder de los judíos, y Jesús. Josué es aquel que le dio victoria al pueblo sobre Jericó y sobre todos los pueblos cananeos en la tierra prometida, y Jesús es aquel que nos da victoria a nosotros sobre el poder del mal, tal como lo dice en Colosenses capítulo 2, dice que Él despojó a los principados y a las potestades, es decir, a las fuerzas del mal, exponiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y clavando el acta de los decretos que nos era contraria, ¿verdad? Sin embargo, no quisiera en este momento hablar de ese Josué. Quisiera que pensemos en otro personaje que también se llamaba Josué, es decir, que remitía a aquella esperanza de que la salvación es del Señor y que se encuentra en el libro de Zacarías y que era un sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3. Entiendo que estos dos Josué pueden leerse como una representación tipológica de el Josué que vendría más adelante, de Jesús, de aquel que concretó la salvación. Y hay tres cosas muy rápidas que quisiera que estemos pensando y meditando acerca del sumo sacerdote Josué. Está en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice lo siguiente, Zacarías acá está viendo una visión, y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atros, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. No sé sus Biblias, pero la mía lo dice con mayúscula. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. 3 cosas les había dicho que quiero que pensemos rápidamente sobre estos 10 versículos, que tal vez tienen varias cosas que no entendemos cabalmente, pero quisiera que nos concentremos en 3 muy concretas. La primera de ellas se habla de un acusador, Satanás, que está allí acusando a este sumo sacerdote, Josué. Y sin duda que cuando hablamos del acusador y la figura del acusador se nos viene inmediatamente a la mente Satanás, el gran enemigo de Dios, aquel enemigo de nuestras almas, tal como lo define la Biblia. Ahora bien, un acusador no tiene ninguna validez si aquello que acusa no es verdadero.
Si a mí alguien me acusa delante de un juez por algo que es totalmente falso, a mí no me va a preocupar, porque el juez va a determinar mi inocencia. Lo que ocurre es que este acusador nos acusaba por transgresiones que eran verdaderas, que realmente cometimos, de las cuales somos realmente culpables y por las cuales merecíamos castigo. Y es así que el acusador se presenta delante de Dios para acusarnos de aquellos errores que cometimos, que son contrarios a la voluntad de Dios, y la pena que la justicia de Dios demandaba sobre nosotros era el castigo definido por la Biblia, que es la muerte. Todo aquel que peca debe morir, y la muerte merecíamos por la paga de nuestros pecados, y el acusador nos acusaba por ello. Ahora bien, esa paga del pecado la pagó Jesús en la cruz. Jesús ocupó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz para ser justificados delante de Dios. No es casual que en la carta a los romanos se use ese término tan legal, tan forense, justificados, un término muy común para los romanos, que como ustedes saben hasta el día de hoy se estudia la ley romana por su complejidad y por lo bien diseñada que estaba. Bueno, esa figura es atribuida a nosotros. Aquel que es visto por el juez como alguien justo. No es justo, es justificado. Es visto como si nunca hubiera hecho una transgresión. ¿Y por qué? Bueno, porque la deuda del pecado ya la pagó alguien. La pagó Jesús, aquel que trae la salvación de Jehová. Entonces, al ser justificados, la acusación del acusador ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros, no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Somos vistos limpios, somos vistos justificados delante de Dios. Primer punto, el acusador que nos acusaba por culpas que realmente cometimos ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora fíjense que acusaba este acusador al sumo sacerdote Josué, y se nos dice que el sumo sacerdote estaba vestido con ropas viles. Si ustedes alguna vez leyeron la ley levítica respecto a cómo debía desempeñarse el rol del sumo sacerdocio, este debía lavarse antes de ejercer sus funciones, debía estar puro, debía estar limpio. Y no solo eso, tenía que ponerse una vestimenta que no era cualquiera, era especial, era una vestimenta de lino fino, de una sola pieza, sin ningún tipo de costura, es decir, se tejía exclusivamente para él, era una pieza muy cara, muy valiosa. Y después de eso se le ponía un efod, se le ponía una pechera de oro con piedras preciosas, muy valiosa. Es decir, el sumo sacerdote tenía una presencia de una reverencia absoluta, también de un valor absoluto y de una pureza absoluta, y así se presentaba en el lugar santísimo delante de Dios, puro y valioso. Bueno, este sumo sacerdote es descrito como vestido con ropas viles. Ahora ocurre algo. Esas ropas le son quitadas y le son dadas ropas limpias. Y este cambio de ropaje siempre es un simbolismo muy elocuente en la Biblia. Piensen ni más ni menos que en el hijo pródigo, vuelve como un pordiosero después de haber estado alejado, revolcándose con los cerdos, y el padre manda a que le pongan ropa limpia, una ropa nueva, un buen vestido. En Apocalipsis mismo se nos habla de la ropa limpia, pura, de lino, con la cual la iglesia es presentada delante del Señor en el momento de las bodas del Cordero. Las ropas limpias son símbolo de pureza, de restauración, de que el pecado ya fue solucionado, ya fue quitado, y ese ropaje sucio que teníamos antes fue quitado para entonces tener un ropaje nuevo y estar vestidos puros para presentarnos delante de Dios. El acusador ya no tiene potestad sobre nosotros. Nuestras ropas viejas fueron cambiadas por ropa limpia, gracias al sacrificio y a la sangre de Jesús derramada en la cruz que limpia todos nuestros pecados. Y finalmente, un tercer punto que quisiera que consideremos, allí donde se menciona el renuevo. Tal vez no nos dice mucho eso al leerlo, pero es bastante llamativo que se utilice esa palabra en mayúscula. La traducción literal sería retoño. Un retoño es una pequeña rama nueva que surge de una vid o de cualquier otra planta. Algunas Biblias podrán encontrarlo como vástago. Y es una palabra que siempre, muchas veces en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse al Mesías que iba a venir, al retoño que iba a venir. Ustedes pueden leer Isaías y lo encontrarán allí muchas veces, pueden leer el libro de Daniel y lo van a encontrar, pueden leer Zacarías capítulo 6, versículo 12, una página más adelante, y lo van a encontrar. Es por eso que allí aparece con mayúscula.
es un título, no se está refiriendo a una rama de un árbol que crece y luego se marchita, se está refiriendo al Mesías que esperaba el pueblo, el retoño que iba a venir y que iba a producir una vid tan grande sobre la cual Israel y todas las naciones iban a poder ponerse debajo y iban a poder reposar a su sombra, a la sombra de las ramas de esta vid, y iban a ser parte de esta vid. Una imagen muy utilizada para referirse a la esperanza mesiánica. Y decíamos que la Biblia habla y es la historia de la salvación, y ese Mesías era la esperanza que tenían los judíos respecto al cumplimiento y la concreción del plan de salvación de Dios para los hombres y para la creación entera. Y ese plan de salvación de Dios para los hombres y para la creación entera se culminó en Jesús mismo. Como dijimos antes, consumado es. Cuando Él estaba allí en la cruz, el plan de salvación de Dios se consuma. Por lo tanto, que con ropajes nuevos y libres de las acusaciones del acusador podamos recordar a nuestro Señor, aquel que concretó la salvación, pero que también podamos anunciar que la redención de la creación entera está próxima cuando Él vuelva por su iglesia, que podamos entonces honrarle con nuestras canciones, con nuestras oraciones, con nuestras meditaciones y podamos adorarle como iglesia en esta tarde. Amén.